Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Y damos gracias a cada uno de ustedes que sábado con sábado nos acompañan a oír la escuela sabática. Y en esta mañana que nuestro Dios nos ha permitido, tenemos nuestro cuadernito de escuela sabática nuevo que lleva por título Una iglesia fiel. Así que estaremos en nuestra primera lección, donde ahora hemos de hablar de la iglesia de nuestro Dios que desea y que quiere que sea una iglesia fiel, que a través de los tiempos, a través de las situaciones que pasan en nuestra vida, quiere que la iglesia sea fiel a nuestro Dios. Así que damos gracias a nuestro Dios que nos acompaña y le hacemos la invitación a que nos acompañe en este trimestre. Son 13 lecciones donde nuevamente hemos de estar hablando sobre la iglesia fiel que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. El trimestre pasado nuestra serie fue de un discípulo fiel, ahora es de una iglesia fiel. Y recordemos, vamos a aprender a través de estas 3 lecciones de qué manera nuestro Dios quiere que sea su iglesia. Así que recordemos, nuestra serie es una iglesia fiel y vamos a estar viviendo juntos en el libro de los Hechos. Así que vamos a ver la iglesia de nuestro Dios a través del libro de los Hechos. Si tiene su Biblia, vamos a ver nuestro texto base, que más adelante vamos a estar hablando de él. Se encuentra en el libro de los Salmos, un salmo muy hermoso, un salmo de David. Recordemos algo principal que nuestro Dios desea para su iglesia, es que se mantenga a su iglesia juntos. Dice la palabra de nuestro Dios, libro de los Salmos 50:50. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Así que David está hablando de que el pueblo de nuestro Dios debe de estar unido, debe de estar siempre en la unidad, en la tranquilidad, y también que es un pacto que hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo, también cada uno de nosotros, de prometerle, de decirle que le hemos de seguir hasta el fin de nuestra vida. Y si Él viene, que la iglesia esté preparada, que esté en vestiduras blancas para servir a nuestro Dios. Así que con este pensamiento, recordemos que vamos a estar hablando sobre la iglesia fiel de nuestro Dios. Puntos que hemos de estudiar en esta rica mañana y que hemos de aprender a través de las preguntas, a través de la introducción. Y es primero, vamos a ver el escenario del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 12. Así es donde contemplamos y vemos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hacia el cielo y cómo los discípulos se encontraban juntos. Así que vamos a ver el escenario de Hechos 1 del 1 al 12 y lo que la iglesia experimentó en aquel día. También vamos a ver la comparación y el contraste entre la cima de la montaña del Monte de los Olivos en Hechos capítulo 1, y también vamos a ver el monte de Sinaí con el pueblo de Israel. Así que vamos a estar comparando y contrastando aquel monte de Sinaí con el monte de los Olivos. También vamos a ver la relación de la ascensión de Jesús con sus retornos. Así que vamos a ver cómo Él asciende hacia el cielo y también cómo va a regresar a nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda ocasión. También vamos a ver la cima de la montaña de la iglesia. Ahora vamos a ver cómo la iglesia también estando en esa montaña, y en un momento vamos a hablar sobre esa montaña. También vamos a ver la visión que tuvo la iglesia en el tiempo antiguo y la visión que tiene la iglesia en nuestros tiempos. Así que son dos visiones totalmente aparentes diferentes, pero llegan a la misma conclusión de ir y llevar la noticia a aquellas personas que necesitan ser salvos. Y por último, vamos a ver también la importancia de no dejarnos de congregarnos. Así que estas lecciones han sido preparadas ante esta pandemia que hemos tenido y que estamos teniendo, y cómo la iglesia debe de permanecerse unida y no dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque ya ha habido situaciones en que algunos de nuestros hermanos han decidido quedarse en casa y a lo mejor conectarse a las redes sociales, pero la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de estar en nuestras congregaciones unidos. Así que con este pensamiento, la introducción nos habla de algunos conceptos muy hermosos en el libro de Hechos capítulo 1. Y primeramente, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Yo creo que lo vimos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde nos hablan todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cómo preparó a sus discípulos para que enfrentaran el tiempo en el que Él no iba a estar presente. Y gloria sea a nuestro Dios,
pudimos contemplarlo por medio del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora vamos a ver lo que la iglesia en aquel tiempo haría y enseñaría, y lo que hoy en día la iglesia debe de hacer en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Gloria sea a nuestro Dios, que en aquel tiempo la iglesia recibió el Espíritu Santo, fue el poder que llegó hacia ellos, y por medio del Espíritu Santo empezaron a testificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Espíritu Santo que se le dio a los apóstoles, ahora también se nos ha dado a cada uno de nosotros para ir por todo el mundo predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a contemplar la identidad de la iglesia. Ahora, como nuestro Señor Jesucristo ha dado a la iglesia una identidad. Cuando Él estuvo presente, enseñó a sus discípulos a que caminaran, a que entendieran la palabra de nuestro Dios, y ahora llega el momento en que esa identidad que tiene la iglesia, identidad de ser la luz del mundo y alumbrar a todas las naciones para que vengan al conocimiento de nuestro Dios. Y también vamos a ver el motivo por qué hemos sido llamados. Así que como miembros de la iglesia hemos sido llamados con un propósito para ser una iglesia fiel, que a través de los tiempos, a través de las edades, esa iglesia se mantenga pura ante la presencia de nuestro Dios. Así que pensemos en ello. También hay algo muy hermoso que nos da la introducción, y quiero que vayamos pensando. Si recordamos allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, nos da una enseñanza muy maravillosa. ¿Por qué? Porque nuestro título de esta lección es sobre una montaña. Entonces estamos hablando sobre una montaña. Y primeramente vamos al Antiguo Testamento, donde nos habla cómo el pueblo de nuestro Dios, cuando sale de allá de Egipto, es llevado al desierto, y cuando va al desierto se lleva al monte Sinaí, aquel monte donde nuestro Dios habló a Moisés, donde le dio mandamientos para que el pueblo pudiera vivir por medio de esas normas, esas leyes que nuestro Dios puso para su pueblo. Así que vemos que en ese monte nuestro Dios habló, y es algo maravilloso que cuando nuestro Dios lleva a su pueblo o a cada uno de nosotros al monte, quiero que sepan que es para darnos enseñanza, para instruirnos. Así que gloria sea a nuestro Dios, que en aquel monte Dios habló a Moisés. Ahora, ¿qué había pasado antes de ello? Quiero que sepan que algo maravilloso. Vimos la historia también del libro de Éxodo, donde el Cordero Pascual, donde nuestro Señor Jesucristo, antes de que salieran de allá del pueblo de Egipto, nuestro Dios le dice a cada jefe de familia que tomaran un cordero, y que ese cordero agarraran la sangre y la pusieran en el dintel de las puertas, los marcos, y que iba a pasar el ángel de la muerte, y donde hubiera esa sangre, dice que no iba a morir el primogénito de esa casa. Así que vemos que se hizo esta celebración que le llamamos la Pascua, y por medio de ese cordero pascual sale el pueblo de Israel, y luego de allí se va al monte donde nuestro Dios habla con Moisés. Algo maravilloso que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, siendo el cordero que vino y nos rescató, que entregó su sangre para cada uno de nosotros, ahora después de que ocurre ese acontecimiento de la cena, de ser él el cordero, ahora lleva a su iglesia, lleva a sus discípulos y los lleva al monte, con la diferencia que allá era el monte Sinaí y aquí es el monte de los Olivos. Así estamos viendo, entonces por eso nuestra lección se llama sobre un monte. Dios habló a Moisés ahí en el monte de Sinaí, y ahora nuestro Señor Jesucristo, cuando va a ascender al cielo, les habla desde el monte de los Olivos, dándoles un mandamiento, y ahorita vamos a ver cuál es ese mandamiento. Y también algo maravilloso, que cuando Él regrese a la tierra por segunda ocasión, dice la palabra de nuestro Dios, que así como le vieron ir, le van a ver venir ahí en el monte de los Olivos. Así que ese es el escenario que tenemos aquí, donde nuestro Dios va a hablar a sus discípulos, y algo maravilloso que pasa en esa ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo va a ascender al cielo. Quiero que sepan que surge que los discípulos están todos juntos. Pues vamos a nuestra primera lectura bíblica. Vamos al libro de Hechos capítulo 1. Recordemos que vamos a estar viendo el libro de Hechos. Va a ser nuestra base a través de las 13 lecciones que tenemos. Vamos a ver la iglesia fiel con sus defectos, con sus errores, y yo creo que a través de las lecciones que hemos tenido este año nos hemos dado cuenta
de la familia fiel que cometió algunos errores, algunas faltas, aquel Abraham y su esposa. Y lo vimos también a Pedro, que también cometió unos errores, algunas faltas. Ahora vamos a ver a la iglesia que también con sus deficiencias, con sus faltas, como el Señor le da identidad a la iglesia, la purifica, la limpia. Y de esa manera cada uno de nosotros vamos a contemplar ahora y vamos a ver la iglesia y cómo nuestro Dios desea que la iglesia sea. Él deseaba que sus discípulos se amaran los unos a los otros. Ahora vamos a ver cómo la iglesia debe de mantenerse en estas tinieblas que cubren la tierra, en este pecado que cada día crece más y más, pero la iglesia debe de permanecerse una iglesia fiel ante la presencia de nuestro Dios. Ahora veamos el escenario que vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 1:1, y espero para que lo haya. El libro de Hechos capítulo 1 versículo 1. Y vamos a ver la enseñanza. Ahora aquí tenemos, recordemos, ya no estamos hablando de las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos, sino ahora la acción que los discípulos iban a hacer a consecuencia de la venida del Espíritu Santo, que los iba a mover. Muchas de las veces mencionamos que hechos son hechos de los apóstoles, pero en verdad son los hechos que el Espíritu Santo funcionó en los apóstoles para que ellos trabajaran para la honra y gloria de nuestro Dios. Ahora dice el 1:1 del libro de Hechos, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, y estamos hablando aquí de Lucas. Quiero que sepan que Lucas es el que escribe el libro de los Hechos, así que podemos decir de una manera que es segundo libro de Lucas. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, a enseñar. Así que estamos viendo, nos está diciendo, ¿saben qué? Cuando escribí el libro de Lucas, les escribí diciéndoles a todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y lo que Él enseñó. Ahora, en el libro de Hechos nos va a enseñar lo que la iglesia hizo y cómo la iglesia se comportó ante la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hacia el cielo. Dice el verso 2: hasta el día en que fue recibido arriba, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, después de haber dado mandamientos. Así que quiero que sepan que en ese trayecto que nuestro Señor Jesucristo resucita, también hay mandamientos que nuestro Dios da a su pueblo. Si recordamos nuevamente, volviendo a Éxodo 19, Éxodo 20, donde nuestro Señor Jesucristo, cuando aquel Moisés sube al monte, se le da mandamientos para el pueblo. Ahora nuestro Señor Jesucristo, ahí en el monte de los olivos, también da mandamientos a la iglesia. Tenemos la similitud de allá del monte Sinaí con el monte de los olivos. En los dos lugares se le da mandamiento al pueblo de nuestro Dios. Sigue diciendo, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que si recordamos, escoge a sus 12, les enseñó, les instruyó para que ellos fueran los que llevaran a las riendas de la iglesia. Verso 3: a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de nuestro Dios. Aquí tenemos algo muy bueno para cada uno de nosotros. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucita, de haber estado en la tumba 3 días y 3 noches, ahora tenemos 40 días de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que enseña y le prueba a sus discípulos, a sus apóstoles, que hay resurrección, y también que esa resurrección que ha pasado en Él es la promesa que tenemos cada uno de nosotros. Así que da pruebas por 40 días de que ha resucitado. No asciende al cielo al primero o segundo días, sino por 40 días les enseña a sus discípulos y a aquellas mujeres que había resucitado. Sigue diciendo el verso 4. Dice, y estando juntos, recordemos, están juntos donde, en el monte de los olivos. Allí está reunida a aquellos apóstoles, aquellos discípulos. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Gloria sea nuestro Dios. Aquí usa una palabra muy hermosa que es juntos. Están reunidos, están en unidad, están en tranquilidad, están recibiendo la promesa que nuestro Señor Jesucristo les había prometido. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Así que se está esperando la promesa
Todos aquellos apóstoles están esperando la promesa que nuestro Señor Jesucristo les había dicho, y les dijo: ¿saben qué? No se vayan de Jerusalén, algo grande viene. Y recordemos que esto está sucediendo en el Monte de los Olivos. Hay algunos textos en la Biblia donde cosas maravillosas pasan en el monte. Pues aquí está pasando algo maravilloso. Y hay salmos que dice: alzaré mis ojos a los montes, de los montes viene mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Aquí está pasando algo maravilloso, algo que nuestro Dios va a hablar con los apóstoles, y es en el monte de los Olivos, nuevamente comparado con el monte de Sinaí, donde nuestro Dios habló también a Moisés para darle mandamientos. Sigue diciendo el verso 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, y si recordamos, el mismo nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan. Cuando lo ve Juan, que ve venir, dice: y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice: es necesario que yo sea bautizado por ti. Sigue diciendo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que le está diciendo que viene un bautismo, y este no es de agua, sino es del poder del Espíritu Santo. Y yo creo que ahorita vamos a ver ese bautismo donde llega el poder del Espíritu Santo, donde aquellas personas, aquellos apóstoles tienen una nueva identidad, un nuevo propósito, movidos, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Y dijo nuestro Señor Jesucristo: es necesario que yo me vaya para que este Espíritu venga y tenga el poder sobre cada uno de ustedes para que testifiquen mi nombre. Dice el verso 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos esperando que nuestro Señor Jesucristo iba a cambiar la situación de no ser oprimidos por los romanos. Inmediatamente le hacen esa pregunta a nuestro Señor Jesucristo antes de que ascienda al cielo, y miren la contestación que hace nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dicen: ¿saben qué? Esto le pertenece a mi Padre, y en su tiempo Él lo va a hacer. En su debido tiempo Él va a cambiar la situación que surge entre los romanos, entre Israel. Pero les dice algo maravilloso para confortarlos. Les dice en el verso 8: pero recibiréis el poder. La promesa que ya estaba profetizada por Joel, que estaba hablado por los profetas, ahora la vemos que nuestro Señor Jesucristo va a ascender al cielo, y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quizá los discípulos no entendían la totalidad con la que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, pero hay una promesa maravillosa que les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego algo, mandamiento que nuestro Dios da para con cada uno de aquellos apóstoles, y que hasta ahorita ese mandamiento sigue vigente. Y quiero que lo recordemos porque lo vamos a mencionar más adelante. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está el mandamiento de que ahora le ha entregado el reino a los apóstoles para que lleven el evangelio tanto por toda Jerusalén, por toda Judea, por Samaria, y que llegue hasta lo último de la tierra. Y esa promesa que se dio en el monte, y por eso nuestro título es sobre una montaña. Ahora esa promesa que nuestro Dios dice: van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a empezar a predicar el evangelio tanto en Jerusalén, tanto en Judea, tanto en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y esa promesa, ese mandamiento todavía existe para la iglesia de nuestro Dios. Por eso le llamamos una iglesia fiel, que cumple la voluntad de nuestro Dios de llevar el evangelio a cualquier nación, a cualquier lengua, para que empiecen a confesar que nuestro Señor Jesucristo es Rey y Señor de la vida de ellos. Ese es el mandamiento que tenemos. Esa es la iglesia fiel que se ha mantenido en esa promesa. Es la visión que nuestro Dios le dio a su iglesia, y es la misma visión que la iglesia de nuestros tiempos debe de tener. Y sigue diciendo el verso 9: y habiendo dicho estas cosas, dice: viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos.
termina nuestro Señor Jesucristo de decirles que tienen que llevar el evangelio, ahora dice que viene una nube del cielo y se lo lleva y aparece de los ojos de ellos. Aquí es el momento en que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo y donde va a ser glorificado totalmente por nuestro Dios. Dice el verso 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Así que están viendo que nuestro Señor Jesucristo es alzado al cielo. No sé si podamos decir que es un momento triste o es un momento alegre, pero gloria sea nuestro Dios, les ha dado promesa y les ha dicho que cuando Él ascienda, que se quedaran en Jerusalén por unos días porque iban a ser invertidos del poder del Espíritu Santo. ¿Dónde? En aquella montaña. ¿Cuál montaña? En el monte de los olivos. Así que están estos 2 hombres vestidos con vestiduras blancas y miren lo que dicen en el verso 11. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que aquí está la promesa que nuestro Señor Jesucristo va al cielo, pero le dice a sus apóstoles: así como lo han visto ir, va a aparecer. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos esperando con alegría, con anhelo ese día en cuanto nuevamente nuestro Señor aparecerá del cielo y asentará a sus pies, dice la palabra de nuestro Dios, en el monte de los olivos. No es de que vamos al cielo, no hay ningún rapto, sino el Señor viene y va a sentar sus pies en el monte de los olivos. ¿Cómo? Como él mencionó en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice ahí adelante, en el verso 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Así que vemos que vuelven a Jerusalén después de haber estado en aquel monte. Ahora, esto lo vemos ahora en el libro de Hechos. Acuérdense que la visión o la misión es de llevar el evangelio a Jerusalén, a Judea y a todas las naciones. Y ahora nos vamos hasta Hechos 28 y vamos a ir viendo cómo esta promesa se cumple desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Estamos por terminar en este momento con este texto, Hechos 28:30, y miren lo que dice. Vamos a ver si se cumple la visión que nuestro Dios tenía para la iglesia. Y dice el verso 30, 28:30. Dice de la siguiente manera, 28:30. Dice de la siguiente manera: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Ahora estamos hablando ya de aquel Pablo. Han pasado algunos años, pero aquí vemos algo maravilloso que está sucediendo. Recordemos hablando que la promesa tenía de ir y llevar el evangelio a Jerusalén, de llevar el evangelio a Judea, a Samaria y el último de la tierra. Ahora tenemos en el último capítulo del libro de los Hechos, vamos a ver si se cumple este mandamiento que nuestro Dios dio. Mira el 31, predicando el reino de nuestro Dios, en el verso 31. Si vemos la predicación que se mantiene, que se le dice que tienen que llevar el evangelio. Ahora aquí tenemos a Pablo que lleva el evangelio y de predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que vemos que desde el principio del libro de los Hechos hasta el último capítulo del libro de los Hechos, vemos que el mandamiento de ir y predicar el evangelio es promesa que nuestro Dios ha dado. Ahora, si le diéramos a Hechos 29, que no tiene Hechos 29, pero en sí es una historia, porque es la historia de la iglesia, el libro de los Hechos. Ahora la iglesia en nuestros tiempos aún sigue llevando el evangelio a las naciones, a diferentes lenguajes, diferentes idiomas, diferentes tribus, y el mandamiento aún sigue de engrandecer el reino de nuestro Dios. ¿Para cuándo? Para cuando el Señor aparezca, dice, por segunda vez en la tierra y levante la cosecha que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver las preguntas. Tenemos unas preguntas muy hermosas que con lo que hemos leído, con lo que hemos estudiado, yo creo que podemos contestar las preguntas. Si tiene su cuadernito, váyase a la primera pregunta. Dice la número 1.
¿Cuál es el escenario de Hechos 1:12? Y yo creo que hemos visto Hechos 1 del 1 al 12. Hemos visto que el escenario es el monte de los olivos. Es ahí donde nuestro Señor Jesucristo reúne a sus discípulos, es ahí donde les da mandamiento, es allí donde les está diciendo que van a recibir la promesa. Así que el escenario es el monte de los olivos. Sigue siendo la pregunta: ¿qué es lo que la iglesia experimentó allí? Algo maravilloso, porque quiero que sepan que la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él clama a su Padre, dice: te pido por aquellos que van a venir al conocimiento de la palabra, y dice: te pido que estén unidos, así como yo y tú somos uno, que ellos también puedan ser en nosotros uno. Y algo maravilloso que ocurre en estos 12 versículos es que los discípulos estaban junto con Jesús. Algo estupendo, algo maravilloso de que surge que nuestro Señor Jesucristo, cuando habla con ellos, está a aquellos apóstoles unidos. Y lo dice la última parte de la pregunta: ¿y cómo se vislumbra el propósito en él? Y ahora estamos hablando de Hechos 28, 30 y 31 que hemos visto. El propósito, quiero que sepan, que era de llevar el evangelio. Mencionamos que desde Jerusalén, desde Judea, desde Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito que nuestro Dios tuvo para con sus discípulos. Ahora veamos algunos versículos de los que estamos hablando. El 1:8. Ahí mismo de Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver en las lecciones que siguen, vamos a ver cuando llega el Espíritu Santo en aquel aposento alto, y cómo el Espíritu Santo da una nueva identidad a aquel Pedro que se levanta, que empieza a predicar el evangelio, que empieza a llevar la buena noticia. Y esa es la identidad de que nuestro Dios ha dejado para su iglesia a través de los tiempos. ¿Dónde? Primeramente en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué le toca a la iglesia de nuestros tiempos? Llevar ese evangelio a las personas que necesitan, que están perdidas en el mundo. Dice el 31 también: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor a Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora quiero que veamos esto. Empezamos con las primeras hojas del libro de Hechos y terminamos con la última hoja del libro de los Hechos. Y al principio nos habla de llevar el evangelio, y cuando terminamos con el verso 31 del capítulo 28 de Hechos, estamos viendo que se llevó, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio de Hechos hasta el terminar de Hechos, ahora en nuestros tiempos, porque recordemos que la iglesia sigue haciendo, o ese libro de los Hechos aún se sigue escribiendo, y a la iglesia le toca predicar el reino de Dios y enseñar acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué fuiste llamado, tú que me estás oyendo? Fuimos llamados para predicar el reino de nuestro Dios. Ese es el propósito, esa es la visión que nuestro Dios ha tenido para su iglesia, que llevemos el evangelio a las naciones. Dice que somos sus embajadores para llevar el evangelio y salvar almas para nuestro Señor Jesucristo. Veamos la pregunta número 2. ¿En qué se parece o es diferencia la visión de la cima de la montaña de Hechos capítulo 1 con la de Israel en el Sinaí? Si recordamos, vamos a ver el escenario nuevamente. Allá en el Sinaí se dio mandamientos. En Éxodo 20 se dio el mandamiento, y algo maravilloso también, nuestro Señor Jesucristo acá en Hechos capítulo 1 da mandamiento de llevar el evangelio. Cosa maravillosa. Y vamos a ver Éxodo 19, 1 al 6. Vamos a ver qué es lo que pasa en aquel monte de Sinaí. Libro de Éxodo capítulo 19. Vamos hacia allá. Lo que vemos en el Antiguo Testamento, cómo se refleja y cómo nos enseña cada uno de nosotros, que aparece también en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de nuestro Dios que lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrita. Vamos a ver qué pasa en el libro de Éxodo 19. Recordemos, nuestro Dios ha sacado el pueblo de Israel, se ha sacrificado el Cordero Pascual,
sale el pueblo de Israel con alegría, con júbilo, y dijimos que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo es aquel Cordero Pascual que muere por cada uno de nosotros. Dice Éxodo 19, 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Así que ya han salido, ahora han llegado hacia el monte Sinaí, y dice el 2, nuevamente recordemos, en la montaña, en esa montaña siempre nuestro Dios habla a su pueblo. Y dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acamparon allí Israel delante del monte. Están delante del monte. ¿De qué monte? Del monte de Sinaí. Recuerden que en ese monte, en esa montaña, cuando nuestro Dios habla de la montaña, quiero que sepan que habla de que Dios habla a su pueblo. No excepción aquí, nuestro Dios va a hablar a su pueblo. Y dice el verso 3, Éxodo 19, 3. Y Moisés subió a Dios en aquel monte de Sinaí, y Jehová le llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. En ese monte, si vemos Éxodo 20, ahí es donde nuestro Dios le da las 2 tablas, los 10 mandamientos para el pueblo de Israel y para con cada uno de nosotros. Dice el verso 4, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Así que nuestro Dios le dice a Moisés y le dice, ¿saben qué? Mi poder, mi fuerza es la que ha hecho el poder para que ustedes salieran con brazo fuerte, con brazo poderoso de allá de Egipto. Y dice el 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz. Ahora algo que nuestro Dios desea, que le oigamos, que hagamos la palabra de nuestro Dios. Y yo creo que a través de la Biblia vimos donde nuestro Dios dijo y el pueblo dijo, esto haremos, pero también vemos algunas ocasiones en que nuestro Dios habla y dice que el pueblo dijo, no haremos esto. Pero ahora dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz. ¿Dónde? En aquel monte, en aquella montaña, nuestro Dios habla con Moisés. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí nuestro Dios está haciendo un pacto con Moisés y le está diciendo, ¿sabes qué? Te guardan mis mandamientos y los obedecen, ustedes serán mi especial tesoro. Y dice el verso 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que si comparamos esto nuevamente, el monte Sinaí con el monte de los olivos, son situaciones similares. Allá nuestro Dios dio mandamiento, también acá les dio mandamiento de que llevaran el evangelio tanto a Jerusalén, tanto a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria sea a nuestro Dios, que siempre tiene algo maravilloso para con cada uno de nosotros. Pregunta número 3. ¿Qué relación tiene la ascensión de Jesús con su retorno? Yo creo que lo hemos visto, ¿verdad? La relación que hay de Jesús con su retorno. Él de allá del monte de los olivos, y aquí está la relación, asciende al cielo, pero dice la palabra de nuestro Dios que cuando Él aparezca por segunda vez, dice que asentará sus pies en el monte de los olivos. Y vamos a verlo con la palabra de nuestro Dios. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 al 11. Este ya lo hemos leído, lo voy a repasar para que vean la ascensión y en qué, cuál es la relación. Primeramente dice Hechos 1, 8 al 11. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y dice el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y dice el 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, aquí está la relación, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le había
visto ir al cielo. Así tenemos la relación, asciende al cielo, y los varones dicen, así como lo ven ir, en el futuro, en su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo va a ascender y va a sentar en el monte de los olivos. Ahora esto quiero que sepan que ya estaba profetizado, no es algo nuevo, es algo que ya estaba profetizado en el libro de Zacarías. Y vamos al libro de Zacarías, un libro pequeñito, antes de llegar a Mateo, pero nos dice la palabra de nuestro Dios, Zacarías 14, y vamos a ver el verso 4. Cómo lo que antes estaba escrito se cumple con nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el libro de Zacarías 14, 4. Espero un momento para que lo tengan, ya que es un libro pequeño. 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Estamos viendo nuevamente lo que está profetizado. Dice, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por el medio hacia al oriente y al occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vemos donde nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra. No dice que vamos a estar en el cielo, que nos va a llevar al cielo. Dice que asentará sus pies en el monte de los olivos. Dice que se hará un gran valle. Dice que la mitad se irá al oriente y la otra mitad al occidente. Y ahí nuestro Señor Jesucristo asienta sus pies. ¿Cuándo? Cuando Él venga por segunda vez. Ahora hay algunas preguntas muy personales, porque también en nuestros tiempos, de una manera simbólica, también nuestro Señor Jesucristo nos habla sobre un monte, sobre una montaña. Veamos la primera. ¿Cuáles son algunas experiencias de cima de la montaña en su iglesia? Que en ese momento en el que nuestro Dios habla con la iglesia, especialmente en nuestros tiempos que estamos viviendo con esta pandemia, cómo nuestro Dios habla a la iglesia y cómo quiere la firmeza, que seamos fieles. Ahora fíjense, hay algo maravilloso para con cada uno de nosotros. Nuestro Dios desea que nos mantengamos en la unidad. Ahora con esta pandemia quiero que sepan que cada quien como que nos escondimos en nuestras casas, nos quedamos, y algunos de nuestros hermanos todavía se mantienen en casa, no han salido de ahí, ya están vacunados, ya todo está de una manera no al 100%, pero ya poca tranquilidad, y algunos de ellos todavía no han salido de ahí. Cuando nos dice que tenemos que mantenernos en la unidad, dice que no flaquee nuestra fe siempre tiene que estar firme, ya que la palabra de nuestro Dios nos dice que sin fe es imposible adorar a nuestro Dios. Así que es algo que nuestro Dios está hablando a la iglesia. Dice que seamos fieles ante esta pandemia. Simbólicamente nos está hablando a la iglesia unida ante una montaña, podemos decir, y nos está diciendo que no nos olvidemos de congregarnos. Ahorita vamos a ver unos textos donde dice que no nos olvidemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos está ocurriendo que millones y millones de gentes han dejado de congregarse, y es algo que nuestro Dios desea para nosotros. No nos llamó a que estemos solos, sino que estemos congregados. Dice y que guardemos sus mandamientos, porque Cristo viene pronto. Ahora veamos la pregunta de la que estábamos mencionando. ¿Tiene su congregación una visión particular? ¿Tenemos una visión particular? No cambia, hermanos. La misma visión que se le dio a los apóstoles, de que vayan y prediquen el evangelio en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Esa misma visión es la misma visión que tenemos cada uno de nosotros. No ha cambiado el patrón hasta nuestros tiempos. Tenemos que llevar el evangelio a todo el mundo. Yo creo que vimos el texto de 1:8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la misma visión para cada uno de nosotros, de llevar el evangelio. Si no lo has hecho, quiero que sepas que estamos en un problema. Si no hemos llevado el evangelio, entonces podemos decir que amamos al Señor, pero no estamos haciendo lo que Él desea. Ahora veamos
19 y 20 de Hechos. Dice, por tanto, y fíjense bien, donde a nuestro Señor Jesucristo en sus mandamientos, al irse en esos 40 días que da prueba de que ha resucitado, dice Hechos 28, 19 y 20, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que eso es algo que sigue vigente, eso es algo que nuestro Señor Jesucristo tiene para su iglesia, una iglesia fiel, una iglesia que va a moverse. Ahora, si no te has movido, si en verdad han pasado 15, 20 años en la iglesia y no has traído una persona a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entonces tienes que tener mucho cuidado, porque un día vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y Él va a decir sobre este mandamiento donde dice que vayamos, dice ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Así que es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo da antes de irse y es de suma importancia, donde nuestro Dios desea que la iglesia se mueva, que la iglesia actúe, que deje que el Espíritu Santo actúe en la iglesia para que esa buena noticia sea llevada. Pero triste decirlo, a muchos de las personas que acudimos a los templos no hemos o no estamos haciendo este mandamiento, que es de suma importancia ante la presencia de nuestro Dios. El Señor viene pronto y dice la palabra de nuestro Dios, bienaventurado que cuando yo aparezca le hallaré haciendo esto. Por última pregunta, ¿por qué es muy importante no dejar de congregarnos? Tenemos esta pandemia y a lo mejor nos hemos dejado de congregar, pero ahora vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar. Libro de Hebreos 10:25. Tú que nos escuchas en tu casa y a lo mejor ya no te estás congregando, has decidido mantenerte en tu casa y no asistir al templo, quiero que sepan que es algo difícil, que la palabra de nuestro Dios y que Pablo nos enseña, y espero que por medio de estas palabras entiendas que el encerrarse en su casa no es algo que nuestro Dios también desea. Dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa es una costumbre que no es buena, de mantenerse, de quedarse en su casa. Ahora aquí nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiero decir que algunos ya habían tomado la costumbre de que allá estar la reunión en el templo y ellos en sus casas. Y ahora con las redes sociales, quiero que sepan que nos conectamos y estamos viendo la predicación que se da en el templo, cuando tenemos la oportunidad nosotros de ir y acercarnos, e ir y alabar a nuestro Dios ahí en el templo. ¿Por qué? Porque el texto dice, no dejéis de congregarnos. Es algo que nuestro Dios estableció, una iglesia para congregarnos, no una casa, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Por eso les decimos, por eso mencionábamos a sábado con sábado, el templo está abierto ya, acerquémonos a la casa de nuestro Dios, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se está acercando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y tal parece que se está cumpliendo la palabra de nuestro Dios de quedarse en casa, cuando nuestro Dios dice salgan y no dejen de congregarse. El libro de los Salmos 55 dice, quiero que sepan que ya David también nos hablaba algo maravilloso. A nuestro Dios le agrada cuando el pueblo está junto. Dice, juntarme mis santos. Yo creo que cuando vamos a la casa de nuestro Dios nos juntamos. Ahí está la palabra juntarme, que estemos reunidos. Mira cuán delicioso y cuán bueno es que estén los hermanos todos unidos. Juntarme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Yo creo que un día nosotros hicimos ese pacto con nuestro Dios de estar en sus atrios. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dios se agrada cuando su pueblo se reúne en su casa. Dice ahora el libro de Hechos capítulo 14, Hechos 1, 4 y 6. Dispense. Con este vamos terminando. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo,
oíste de mí. Así que una vez más vemos la palabra y estando juntos, una vez más reunidos, una vez más en grupo. No estaba uno allá en su casa, el otro en su otra casa, no, sino que estaban juntos, estaban reunidos y el Espíritu Santo vino allí donde estaban reunidos. Y sigue siendo el verso 6. Entonces los que se habían reunido nuevamente, ¿sí?, juntos. Dios espera en nuestros tiempos, aún en esta pandemia, que la iglesia se reúna, que esté unida. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En esta mañana que nos está escuchando, hemos terminado nuestra primera lección de 13 lecciones que vamos a tener. Damos gracias que nos acompaña y le pedimos que si le agradó la palabra de nuestro Dios en esta mañana, la comparta con sus amigos, con sus familiares, y también nos deje ahí un like o un comentario, y veamos que nuestro Dios viene pronto y desea que su iglesia esté congregada, esté junta y esté unida. En esta mañana deseo que el Señor les bendiga.